Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Estaban muchos años con el honor de estar acá. Gracias Gustavo, gracias Sociedad Argentina de Oftalmología, y el tema es crónicas baja virulencia, y dentro de esto, por supuesto que tenemos como base inicial de tener la sospecha clínica. Entonces vamos a hablar de distintas formas de presentación, no todas son exactamente iguales, distintas etiologías, tratamiento y prevención. Bueno, esta es la clásica, traigo siempre porque es histórica, es una primera placa, foto de una endostalmitis con una enorme placa blanquecina atrás, con hipopion, así que para que esto llegue a tener hipopion tiene que haber pasado semanas de semanas, y manifestaciones de inflamación endotelial, como podemos ver. Esto es una foto básicamente histórica, acá no cabe ninguna duda. Obviamente estamos hablando de un proceso a partir de una cirugía de catarata que ya tiene varias semanas, en este caso varios meses de evolución. Que duda cabe que esta es otra forma en que esto se puede presentar. Esto es una pseudofaquia también de 4 meses de evolución, gotas de antibiótico, tratado en gotas de antibiótico, con prednisolona, con epinefrina tópica cada 2 horas. Vemos fibrina, restos hemáticos, sinequias, opium con restos hemáticos también, un poco el antecedente, por supuesto, de la cirugía de catarata, poco tenemos para pensar. También una foto a mayor aumento, y eso también puede presentarse de esta manera, o lo que es más característico es comenzar con una pequeña opacidad cápsula posterior. Previo a esto, la visión que fluctuante era la cirugía de catarata de Paco, que me quedó perfecta, pero que al cabo de las semanas ya la visión no es una visión tan estable, y que volvemos a mirar ese ojo y aparece algún tíngar en la cámara anterior, aparece levemente conflictivo, las quejas de que no veo exactamente igual, o un poquito de fotofobia. Ahí encontramos entonces en la microscopía del segmento anterior. Tyndall es ahí que tenemos que empezar a dilatar la pupila, poder mirar cuando todavía es posible dilatarlas. Si llevamos mucho tiempo después, estas pupilas se hacen bastante atónicas y no nos es tan fácil dilatar, y empezar a mirar si esto coincide con lo que vamos a ver. A mayor aumento ya encontramos estaciones ya más importantes del capsular, pequeñas opacidades granulares, los precipitados queráticos que siempre están si le damos tiempo que aparezcan. O sea, posiblemente si yo estoy con una endostalmitis de un primer post o crónica, después que pasa un mes de la cirugía, no, pero si pasaron ya 2, 3 meses, vamos a empezar a ver manifestaciones de inflamación en la cámara anterior que son muy frecuentes. Como dijimos antes, hay que dilatar, hay que buscar, hay que mirar todos los cuadrantes. A veces no es una diseminación, no está totalmente diseminado en toda la placa, sino es un foco. Y si esto ocurre, o 2 focos, tenemos chance de poder de alguna manera controlarlos sin ser tan agresivos. Y aquí dilatando, ahí aparece cercano a la pata lática de la lente, aparece una zona blanquecina fuera de lo que no tiene que ser, muy llamativa, que si después lo aumentamos más, vamos a darnos cuenta que eso fue que lo causó, y por supuesto la gran inflamación y depósitos que quedan. Ahí más dilatada, única, vamos buscando en todos los cuadrantes, vamos tratando de que el paciente corra, se mueva de un costadito, mirando a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, y revisar hasta donde podemos. Todo es el único foco que hay. En realidad, este caso en particular se solucionó con la extracción directamente, capsulotomía de esa zona, la lente se rotó,
hizo propio cirujano de catarata y el cuadro absolutamente se controló, además del lavado. En este caso eran bacterias, eso era Bacterium agnes. En este caso vamos a ver que es una siembra, varios focos que aparecen también en la lente y la cápsula. El inicio de este caso había sido una infección de la incisión quirúrgica de tipo micótica. Esa infección de la incisión se controló mediante intraestromales y tratamiento tópico, pero bueno, no alcanzó para evitar la diseminación ya directamente endocutal. Y ya estamos diciendo no solamente de un Propionibacterium, sino que también estamos hablando que muy raramente, esto sí es extremadamente raro, pueden ser. Y acá, siempre que son hongos, la situación es diferente. En el caso que vimos antes, seguimos buscando todos los cuadrantes, esas líneas de depósitos. Bueno, acá se hizo, además de sacar ese pedazo de cápsula correspondiente de la capsulotomía, esto terminó en la vitrectomía, la colocación de medicación, cámara anterior in vitro también. Y para las micosis hay que ser muy reservados, pues es más difícil controlarlas, que tiene que pasar mucho tiempo a posteriori para saber que este cuadro en definitiva se. A veces pasa tanto tiempo, como vemos acá, que la cápsula está muy marcada con un patrón para las opacidades capsulares, que son post cirugía de catarata con años después, sino son patrones muy característicos, así que por supuesto ya vamos a hablar de la toma de la muestra de la cámara anterior, la que impacta o esto que parece directamente impactos sobre la cápsula y no son más que crecimientos, por una verdadera placa de cultivo de Propionibacterium agnes. Siempre, y volvemos a recalcar, los precipitados queráticos son la regla de este tipo de cuadros que vemos siempre. Y bueno, y como llegamos un poco al diagnóstico, la clínica es esta, de distintas formas de presentación pueden ser las que estamos viendo, pero hay que tratar de llegar a diagnóstico. Y como dijimos antes, todas comienzan como un cuadro de lo que dijimos, de ojos que estaban muy estables, que veían muy bien y que ya no. En realidad, más finamente, esto es un cuadro que comienza siendo una iritis o una iridociclitis y que después de unas semanas aparece la placa blanquecina detrás del alío o sectores inclusive de fibrosis capsular, donde los microorganismos quedan secuestrados, guardados. Las medicaciones a veces no les llegan bien, son los más difíciles de poder desenredar. Bueno, por supuesto, entonces, ante la sospecha de todos los que nosotros vimos, lo que tenemos que hacer es una toma de humor acuoso. El procesamiento puede ser de dos tipos: o pedimos una PCR en busca de ADN para bacterias o para hongos, o hay que pedir las dos, si bien las bacterias son mucho más frecuentes. En algunos casos especiales de laboratorio se puede pedir inclusive para Propionibacterium agnes, en otros no. Y el resto, si no, es el cultivo, que hay que acordarse que tiene que ser en anadobiosis y en placas para hongos, ya que el laboratorio tiene que saber cómo vamos a remitir la muestra o cómo vamos a proceder nosotros o enviarlos en los medios de transporte adecuados. La mayor parte de las veces es la realidad que lo hemos logrado con las PCR. Bien, otros casos donde las cápsulas toman coloraciones muy especiales y fibrosis, y muchas veces son más de un foco. Todo lo que vemos blanquecino fuera de lo habitual puede ser. Otro caso que se solucionó quirúrgicamente con se amplió la capsulotomía, que estaban los bordes comprometidos y el cuadro secó. Si bien estas son cosas, si bien las micóticas eran, como dijimos antes, enormemente infrecuentes, lo que vamos a ver acá que no es una pseudofaquia, es absolutamente infrecuente, pero puede. Y esto resultó ser
injerto de córnea, todavía el paciente estaba fáquico. Tiempo después aparece ese infiltrado que estamos viendo delante de la cápsula anterior del cristalino. Esto era un injerto de córnea de 2 meses post-op. Se toma una muestra de humor acuoso, en la muestra acá mayor tamaño, una muestra de humor acuoso, y lavado, se procede al mismo tiempo, por supuesto, el lavado de la cámara anterior con vancomicina. Aparece en la PCR positiva para bacterias, con lo cual el ojo lentamente se desinflama, pierde su Tyndall en la cámara anterior, ya no hay Tyndall, ya no hay hipopion, los infiltrados se reducen, queda una zona de fibrosis y una zona de opacidad a nivel cristaliniano, sus inequias, el cuadro estaba prácticamente controlado, y así lo estuvo durante un tiempo. Genera una catarata, lo operan de catarata y al poco tiempo aparece lo que estamos viendo. Inicialmente la sospecha era si esto no eran restos corticales en la cirugía de catarata. Charlando con el cirujano de amplísima experiencia, dice no, y aparece esto, y aparece el Tyndall, y aparece de vuelta esta situación, que yo no puedo creer que esto estaba ubicado en otro lado, que tenga que ser exactamente lo mismo. Nuevamente las tomas de material, y vemos esto a mayor aumento, y en la toma de la muestra acá con muchísima cantidad de precipitados. Lo que se aísla en este caso fue, estamos hablando del mismo ojo, una cándida glabrata, el cual se termina realizando un explante, vitrectomía, varias veces, que es lo habitual para controlar este tipo de afecciones de voriconazol y de anfotericina B semanales hasta tratar de controlarlo, y el cuadro tardó 1 año por fin en controlarse. Los precipitados queráticos que quedaron fueron ya cicatrizales, ya no estaban en actividad. El cuadro se controló y en el mismo lugar donde ese paciente se opera, ese mismo día se opera otro paciente que aparece con un foco detrás del iris, aparece con hipopion, con restos hemáticos. En realidad esto fue una pequeña epidemia, el mismo cuadro que se controló luego del explante. Infecciones por cándida gravata. O sea que esta persona tuvo primera cirugía o una infección de tipo bacteriana, y después, junto con otras personas, una infección. Bien, fíjense lo llamativo de esta opacidad capsular. A diferencia de los focos, a diferencia de las difusas, estaban todos ubicados en una línea, en la parte central, como si fuera un callejón. Y acá 4 meses de cirugía, y la PCR fue positiva para bacterias y negativa para hongos, y se trató de un proteína bacteriana. En muchos de estos casos, eso fue fue negativa para proteína bacterianas, y como había dado positiva para bacterias, el medio de cultivo arrojó que esto era un Mycobacterium chelonae. Y hemos visto casos unilaterales como este, o hemos visto bilaterales, un caso que recuerdo, bilaterales y no en el mismo tiempo. O sea, esto ocurrió en un ojo un tiempo después de la faquia y después en el otro ojo contralateral. Todos estos se pudieron controlar con la colocación de medicación intraocular y el manejo sistémico de las micobacterias, que son las mismas drogas que usamos para el tratamiento de la PPC. Bien, el mismo cuadro que después de la limpieza, la higiene y el manejo con los antimicrobianos en cámara anterior se ha hecho. ¿Qué tanto es grave esto? Como ven, hasta ahora todos estos casos se pudieron solucionar, inclusive los glicóticos. Bueno, la historia es no pasarse con los tiempos. Y esto es una situación muy especial, en donde ya estamos hablando de una pseudofaquia de 1 año. La toma de muestra resultó un P. agnes, pero ya acá había una invasión importantísima. Esto no
resistió, están todos los exámenes del laboratorio, y esto terminó en desprendimientos, bolsas coroides, desprendimientos de retina, y esto terminó, por supuesto, en una tisis. Pero pasó un año. Entonces, a diferencia de todas las endoftalmitis agudas, las crónicas, siempre el mayor compromiso lo tenemos en la parte anterior. Por lo general tiene que pasar muchísimo tiempo hasta que tome el vitrio. El único caso que hemos visto de esto fue el del año que viene. En definitiva, las más frecuentes, sí, sin dudas, es el Propionibacterium acnes, que acordemos que es un germen que vive en el borde de los párpados. Le sigue el Staphylococcus epidermidis, le sigue el Corynebacterium sp, todos gérmenes que encontramos habitualmente en nuestra superficie. Que las micóticas son menos frecuentes, pero más difíciles de tratar, que son un porcentaje elevado de las que no terminamos de curar en esas primeras colocaciones de medicación, y a veces no tenemos un diagnóstico etiológico. Y muy rara vez hemos encontrado ambas, bacterianas y micóticas, simultáneas, no sucesivas como en cuadro. Bueno, y en definitiva, con el tratamiento, ¿qué? Y esto está bastante claro desde hace muchos años. Este es un trabajo del año 99, en donde si yo voy a utilizar vancomicina intravítrea, porque no es la ubicación, mis recurrencias van a ser el 100%. Si vamos a usar vitrectomía más vancomicina más capsulotomía parcial, las recurrencias van a ser un 14%. Si utilizo la vancomicina, la capsulotomía total, la extracción del lío, ¿no?, es donde mejor me va a ir. Casi el índice de recurrencias es 0. Si es la vancomicina más que la capsulotomía total, más el cambio de lente intraocular, que es lo que uno propone, las recurrencias son 0%. Entonces, en la clave de esto, ¿en qué está? El diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, y en la mayor parte de las veces nos va a ir. Si estamos hablando de que lo que se metió es un hongo, bueno, directamente lo que conviene es sacar la lente ocular y la inyección de los agentes antifúngicos, la vitrectomía por Prasplana y el tratamiento sistémico con los azoles que podamos usar. Y tengan presente que cuando hemos visto pequeñas epidemias de cándidas en cirugías, siempre son 5, 6, 7 veces de colocar medicación dentro del ojo para tratar de controlarlos. Los hemos visto en cirugías de catarata y los hemos visto en cirugías de cáncer de colon. Más raro aún, y también esto es crónica, son las infecciones de las incisiones micóticas. Las bacterianas son rapidísimas también, pero las micóticas no. Y esto, ahí vemos la zona del túnel comprometido, y esto hasta que empieza a aflorar, hasta que empieza a mostrar precipitados queráticos, Tyndall y todo lo que hemos hablado, pasan semanas de semanas. O en este caso se controló porque en la superficie el epitelio estaba cerrado, la toma de muestra tiene que ser de humor acuoso, y el cuadro se controló con intraestromales. Las primeras las di yo, el resto las dieron los cirujanos, una por semana, hasta que el cuadro lentamente se pudo ir desactivando, más el tratamiento tópico. Acordarse que el voriconazol puede llegar a tener una buena penetración a nivel corneal, tanto que la anatomicina y la fotericina no. Y cuando vamos a hacer las intraestromales, rodeando la zona y sobre la misma zona, siempre inyectar lentamente, que salga la primera gota del antimicrobiano para no inyectar aire directamente y que nos asustemos un poco sobre la misma superficie y perdamos eficacia, que siempre con agujas 30G o 29G, que si conseguimos jeringas siliconadas es muchísimo mejor. Para la enfotericina son 10 microgramos, para el voriconazol son 40 microgramos. Lentamente el cuadro comenzó a desaparecer hasta que se logró una cicatriz y con esto se controló. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Hay que pensarlas, hay que tenerlas en mente que pueden ocurrir y pensar que
en definitiva, en esos cuadros que, a pesar de que se hizo lo que corresponde, no respondió, pensar que las bacterianas no son la única etiología posible. Muchísimas gracias por su atención.